El Kyokushin Karate es conocido como el karate más fuerte, de los karates más duros en el sentido competitivo y de entrenamiento. Uno ve un video de Kyokushin en YouTube, en un reel, en un short, en lo que sea, y se da cuenta enseguida de qué estilo estamos hablando. Combates que son solamente knockout, combates que se ocupan de combatir sin protecciones hasta que uno de los dos oponentes cae. Suelen ser muy particulares, incluso entrenamientos extenuantes y exámenes que llevan al extremo a la persona, logrando que, por ejemplo, tenga que hacer una decena o incluso una centena de combates para un examen o una prueba. Sin embargo, es un estilo que tiene dentro de sí una carga filosófica muy importante y una dedicación a todo lo que es el estudio también muy importante, siendo una de sus peculiaridades de que al final de cada una de las clases se recita el Doshokun, el que sería la promesa del practicante o el juramento del practicante de Kyokushin, que a diferencia de otros estilos de artes marciales que lo tienen en un cuadro o en la antesala o en la entrada o incluso en el camisa, en el shomen del dojo, para que sea leído o adorne el dojo. Sin embargo, en Kyokushin Karate se le da mucha importancia, siendo uno de los puntos a evaluar en cada uno de los exámenes y uno de los detalles más importantes para cada practicante, sin tener que olvidarnos nunca de recitarlo al final de cada entrenamiento y de cada clase, como para tener una constancia de que realmente hicimos Kyokushin. Así que hoy en Okami Marcial vamos a hablar un poquito sobre de dónde viene y por qué es tan particular el Doshokun de Kyokushin Karate. Les dejo la intro para que se suscriban, para que aprovechen a darle me gusta al video si les gusta este tipo de contenido, algún que otro comentario y nos vemos después de eso. El Doshokun de Kyokushin consta de 7 puntos muy importantes que no voy a ahondar en cada uno de ellos ahora, no es el objetivo leer cada uno de los puntos, sino que el objetivo de este video es explicar más o menos desde lo que he recogido por datos históricos, además de mi simple y limitada interpretación, sobre de dónde viene, qué es y por qué es tan particular. Arranquemos por el principio, un poquito de historia. Sosai Masutatsu Oyama en 1946 tiene su primer encuentro con Eiichi Yoshikawa, que Eiichi Yoshikawa fue un escritor, un magnífico escritor novelista histórico japonés, que escribió desde principios del siglo XX un montón de novelas, básicamente todas hablando de las guerras del Japón y de diferentes personalidades o personajes que habían sido realmente, no sé si decir temerarios, pero no, importantes sería la palabra, importantes en cuanto a su legado. Y nació en 1892, falleció en 1968, y Eiichi Yoshikawa fue, además de haber escrito bestsellers y muchos libros importantes, fue quien escribió y relató con mayor exactitud, amplitud y profundidad la vida de Miyamoto Musashi, que fue un ronin, un samurái sin señor, un guerrero que también hemos mencionado varias veces en el canal. Por ahí se merece su propio video también en algún momento. Dejen en los comentarios si les parece que lo hagamos en algún momento. Que escribió el libro de los 5 anillos, uno de los pináculos de las artes marciales, uno de los libros más importantes creo que de cualquier practicante de artes marciales. También es un libro que se ocupó para el comercio, para empresarios y para los negocios inclusive. O sea que es un libro que ha trascendido a su tiempo. Y Eiichi Yoshikawa lo que hizo fue escribir de manera recopilando datos, hacer una novela en base a su historia. Fue bestseller a través de un montón de tomos que fue sacando. Incluso hoy en día Takehiko Inoue, que es un mangaka que hace manga, dibujos japoneses,
hizo su propia versión. Acá yo tengo parte de la colección, me faltan algunos tomos todavía, pero voy bastante cerca, que se llama Vagabond, que lo que hace es graficar a tono de manga, de historieta, de cómic, la novela de Eiichi Yoshikawa. Volviendo un poquito, Sosai Masuta Tsuyoyama conoce a Eiichi Yoshikawa en 1946, en septiembre de 1946, y un mes después inicia su retiro al monte Minobu. Sosai Masuta Tsuyoyama, como la mayoría por ahí sabe o escuchó o leyó, se caracterizó por haber hecho un retiro de entrenamiento en 2 secciones. Primero en el monte Minobu durante más o menos 3 meses, que cuando él vuelve, poco más de 3 meses, pero cuando él vuelve a la sociedad, digamos, participa del primer torneo de karate de muchos estilos que participaron en el momento del Japón. Estamos hablando de un Japón posguerra, que después de 1945, recién 2 años después, más o menos intentando recuperarse, organiza el primer torneo y Masoyama sale campeón, que al salir campeón empieza su fama, su gran camino a hacerse famoso y a formar su propio estilo. Cuando Sosai sale campeón e inicia su fama, va a completar su retiro, pero esta vez elige otro monte, que es el monte Kiyosumi. Y acá vamos a hacer alguna conexión. En el monte Minobu había desarrollado Miyamoto Musashi, el samurái, había desarrollado su estilo en la escuela de los 2 cielos, el Ninto Ryu. Uno de los lugares que tanto estuvo, ¿no? Pero al mismo tiempo en ese lugar era un lugar, no sé si decir santo, un lugar sagrado, digamos, para una secta budista que era la secta Nichiren, que era una secta que desde hacía más o menos 2000 años, en la cual Miyamoto Musashi meditaba sobre uno de los sutras, uno de los libros que hablaba de la divinidad y de la parte más espiritual, digamos. Y en el monte Minobu estaban algunas partes de las cenizas de el monje que mencionaba recién, Nichiren. Para el segundo retiro elige el monte Kiyosumi, que ahí es donde se desarrolló el budismo Nichiren, y Sosai Masuta Tsuyoyama la segunda parte de su retiro la hace en el monte Kiyosumi, que en la base estaba lo que sería uno de los templos. Entonces ahí hacemos las 2 conexiones. El monte Kiyosumi, que ahí está el templo del budismo Nichiren. El monte Minobu, donde hizo su primera etapa del retiro, que está parte de las cenizas del monje Nichiren puntualmente, y donde Miyamoto Musashi había desarrollado su estilo y demás. Y bueno, había basado en eso gran parte de su filosofía, ¿no? Al momento de meditar, de meditar sobre algo, de pensar una manera filosófica. Entonces, con todos esos conocimientos, teniendo en cuenta también de que Masuta Tsuyoyama Sosai durante sus periodos de retiro de entrenamiento no se había ido solo a entrenar, sino que también se había llevado los tomos tanto del libro de los 5 anillos como los escritos de Eiichi Yoshikawa, que hablaba puntualmente de la vida y obra de Miyamoto Musashi. O sea que vendría a ser como que Masutatsu Oyama Sosai veía en Miyamoto Musashi como un espejo en el cual reflejarse e intentar emular. De hecho, muchas personas lo criticaban justamente por querer como compararse con Miyamoto Musashi. Algo que nunca salió de su boca, algo que no fue una decisión propia, sino que simplemente él era un personaje al que él admiraba. Y después, tiempo después, en la década del 50, entabla una relación un poco más formal y más profunda con Eiichi Yoshikawa. Y después de formalizar un poco esa relación con el famoso escritor, y él también siendo una persona afamada, decide crear para su propio estilo un dojokun particular, ya que la idea de hacer un dojokun, de hacer un juramento para sus practicantes, le vino directamente del karate Shotokan, fundado por Gichin Funakoshi.
es muy... El Dosho-kun del Shotokan es muy escueto, muy... no quiero decir sencillo porque realmente está muy bien pensado, pero marca únicamente 5 puntos muy fáciles de interpretar, que directamente hace puntualidad en el respeto, en la persona, en el perfeccionamiento y alguna que otra cosita en la no violencia y demás. Ahora, Oyama Sosai lo que hace es darle una vueltita de rosca a esto y, apoyado por Eiichi Yoshikawa, crea para el Kyokushin un Dosho-kun distinto. Distinto porque tiene más forma de poesía, si se quiere, no una poesía que tiene rimas, sino está escrito de una manera más poética, más filosófica, un poco más profunda en ese sentido. Por eso que con el apoyo de Eiichi Yoshikawa, Sosai Masutatsu Oyama le da las ideas y Eiichi Yoshikawa hace lo propio con la pluma. Así fue que escrito en kanji, en la forma de escritura tradicional japonesa más antigua, escriben y desarrollan el Dosho-kun, los 7 puntos del Dosho-kun de Kyokushin, del juramento del practicante de Kyokushin. Que, si vamos al caso, es algo que traducido de manera literal no es que no tenga sentido, sino de que hay muchas cosas que requieren explicación porque no está hecho para los oídos occidentales, pero no en el sentido de la complejidad, sino en el sentido de la interpretación. Sepan que por ahí un traductor que quiera traducir de manera literal lo que está escrito no puede transmitir lo que un practicante, un iniciado en el Kyokushin o en el karate pueda entender realmente al momento de recitar el Dosho-kun. Por eso que la traducción no literal, o la traducción que llegó a Latinoamérica, por ejemplo, o la traducción que se usa en España, o en inglés incluso, son traducciones diferentes, hechas que no dicen lo mismo, pero sí busca acercarse a la traducción o a la manera de entenderla a un latinoamericano o un español, para que sea un poco más fácil de interpretar y de poder sentirlo también. Tiene que ser algo sentido realmente, no únicamente una frase dicha así porque sí, o una palabra atrás de la otra únicamente para cumplir en un examen, sino que es muy importante la parte de la interpretación. Incluso hay muchas palabras, por ejemplo, que directamente no se lo traduce, porque, por ejemplo, en la versión japonesa, cada una de los puntos, de los 5 puntos, de los 7 puntos, perdón, cada uno de los 7 puntos empieza con el vocablo hitotsu, que hitotsu quiere decir algo así como primero o como primero, como si fuera a numerar. Hitotsu, primero tal cosa, segundo tal cosa, tercero tal cosa y así. Pero en este caso, todos y cada uno de los 7 puntos empiezan con hitotsu. Hitotsu ere ore wa shinshin oren mashi. Hitotsu ere ore wa bu no shinsuyo kyo. Hitotsu ere ore wa. Siempre comienzan con hitotsu. O sea, primero, todos son importantes. Cada uno de los 7 puntos son importantes, y esto hace referencia a una tradición del confucianismo que enumera puntos, por ejemplo, dándole la misma importancia a cada uno. Por eso que por ahí, si leo uno primero y después el tercero y después el segundo y después el séptimo y después el sexto, todos tienen la misma importancia. Todos son primero, todos son antes de o ante todo. Todos son lo más importante. Y es algo que no se lo traduce literalmente cuando se lo pasa al español. No se dice primero y se recita. Primero y se recita. Sino que lo que se hace es directamente decir la frase a que se hace alusión la parte de la traducción. Y eso hace un poco a la diferencia y a lo que se marca en otros escritos o en otros juramentos. Pero principalmente lo que hace el Dosho-kun del Kyokushin Karate es traducir de manera escrita el espíritu que tiene que tener el practicante de Kyokushin, a qué tiene que apuntar. Y me atrevería a decir que habla mucho del espíritu de cualquier practicante de artes marciales, que tiene que sentir al momento de dedicarse
a las artes marciales. Porque fue escrito por un gran guerrero que fue Sosai Masutatsu Oyama y por un gran artista que fue Eiichi Yoshikawa. Al mismo tiempo, ambos inspirados por alguien que fue trascendente a su tiempo, que es Miyamoto Musashi. Por lo que considero realmente que el Dosho-kun de Kyokushin, no quiero decir que es el mejor, el más importante, pero que es materia de estudio y de interpretación para todos los practicantes de artes marciales, porque realmente confluyen muchas cosas importantes y muchas cosas ahí que hacen a la diferencia con únicamente la dureza del entrenamiento. Por ahí me acuerdo una anécdota sencilla y cortita nomás, porque ya el video se me está yendo por las ramas. Un alumno me dice una vez que cuando tenía que estudiarlo para el primer examen, para el 10º Kyu de Kyokushin, tienen que rendir escrito en castellano el Dosho-kun. La parte del examen escrito, el hoyo, sería esa parte únicamente. Y uno de mis alumnos, que era en ese momento debía tener 13 años más o menos, una cosa así, me pregunta, Sensei, al Dosho-kun, lo que rezamos al final, ¿cómo es la oración que hacemos al final? ¿Dónde la puedo encontrar? Y bueno, me quedó ese recuerdo de que lo veía y lo sentía, lo percibía como una oración, como un rezo. Sin embargo, no es eso únicamente, porque no se hace en tono de plegaria el Dosho-kun, sino que más bien, como bien es un juramento o una promesa, se hace en ese tono, en tono de compromiso, en tono de dedicación. Muchas gracias por ver el video, espero que les haya gustado. Si les gusta, dejen en los comentarios y hacemos una segunda parte con cada uno de los puntos del Dosho-kun, que realmente me interesa mucho abordar ese análisis puntual, porque son todos muy importantes. Primero es cada uno de ellos, y realmente da para un video muchísimo más extenso y justamente investigar, estudiar y profundizar mucho más en algo que ayuda mucho a las artes marciales, que es la parte de arte, la parte de filosofía y la parte que han querido transmitir tantos maestros a través de las artes marciales, de la práctica y del estudio. Muchas gracias por ver el video. Dejen en los comentarios justamente si les gustó o no. No se olviden de suscribirse al canal si no están suscritos todavía, de darle me gusta para que le llegue a más personas y que el algoritmo haga que más practicantes y apasionados por las artes marciales puedan ver esto. Y nos vemos la próxima. Dosho-kun, entrenaremos firmemente nuestro corazón y nuestro cuerpo para tener un espíritu inamovible. Perseguiremos la verdadera significación del arte marcial del karate, para que a su debido tiempo nuestros sentidos para actuar mejor. Con verdadero vigor procuraremos cultivar el espíritu de abnegación. Observaremos las reglas de cortesía, respeto a nuestros superiores y abstenernos de la violencia. Seguiremos a nuestro Dios sin aceptar las verdades. Jamás olvidaremos la verdadera virtud de la humildad. Miraremos para lo alto, para sabiduría y para poder, no procurando otros deseos. Toda nuestra vida a través de la disciplina del karate. Procuraremos realizar la verdadera significación de Kyokushin. ¡So! Sensei ni arigatou gozaimashita. Otogai ni arigatou gozaimashita. Kaiku además.